Pues soy María Merino, entré en el museo en el 1977 y fui la primera mujer por oposición al Cuerpo Especial de Subalternos. Desde pequeña entonces nos traían al museo ya en el colegio. Yo, mi primera impresión, entro por el salón central y veo los cuadros que vi por primera vez colocados, no los que hay ahora. Las meninas estaban en un cuarto aparte, que se entraba como a oscuras, como haciendo del espejo donde se veían, y es lo que más recuerdo. Después, ya pasando los años, he traído yo a mis alumnas todos los sábados porque era gratis por la tarde, y traía a mis alumnos porque trabajaba cerca en el colegio, estaba cerca de aquí. Y el último año pues había dificultades en el barrio donde estaba en Tetuán, ya con chavales de 14 hasta 16 años muy problemáticos, y estaba ya muy quemada, y como de siempre me ha gustado la pintura y dibujar y esas cosas, pues. Y un familiar me dijo que había oposiciones para el Museo del Prado, me dijo, hay 5 plazas solamente. Dije, pues yo con una me basta. Y así fue, que con una me bastó. Bueno, estuve pues unos 28 años, hasta que cumplí los 70, porque no me dejaron estar más. Hubiera estado hasta que no hubiera podido andar. El primer día que entré en el museo, pues me dijeron que si quería pasar a depender de las estancias donde estaba dirección, y fui conforme con ello, y así he estado pues casi hasta que me jubilé. Ya, pues el cuerpo es el especial de subalternos, y el trabajo era recibir a las visitas que venían a dirección. Estaba dividida como en 2 partes. En una estaba dirección, el director y el subdirector, y en la otra parte estaba al fondo biblioteca. Luego estaban los conservadores, que entonces había pocos. Y luego teníamos nosotros allí un cuartito donde nos cambiábamos para ponernos el uniforme y atender a las visitas que venían, o lo que el director o subdirector o demás personas te pedían o necesitaban. Visitas venían muchas y de toda clase, amistades personales de algunos, sobre todo director y subdirector, o del ministerio, o personal que venía con algún cuadro para que se lo autentificasen, que a veces traían un abanico de esos con una pegatina puesta que ponía Goya y creían que tenían un Goya, y era a ordenar después la correspondencia, y si te pedían alguna cosa, pues atenderlos. La lucha sindical que hubo entre los trabajadores del museo a nosotros no nos afectaba mucho, a no ser a nivel particular, porque alguno de los que teníamos amistad participase en ellas o tal. Pero para nosotros era como un poquito un mundo aparte, que no entrábamos ni salíamos, no hicimos jamás una huelga. Estábamos en nuestro derecho de hacerla o no hacerla, pero no se hizo nunca por parte nuestra, de todos los que estábamos en dirección, y así pasó. Entre el personal que estuvo en el jurado para examinarnos cuando yo ingresé, pues estaba la que era secretaria, una señora que se llamaba, creo recordar, Dolores, y estaba don Javier Morales. Desde el primer momento fue uno de los que me, entre comillas, protegió, porque al ser la primera mujer que entraba, había muchas mujeres, pero estaban en oficina o en cafetería,
Bueno, la cafetería en ese momento estuvo cerrada por obras, pero eran las mujeres que estaban trabajando en el museo. La primera por oposición fui yo. Los compañeros, pues había quien te aceptaba bien y había quien no te aceptaba. Decía que aquí no había entrado nunca ninguna mujer y que no iba a entrar. Pero don Javier había estado en Israel, en un kibutz, debió de ser algo así. Y allí aprendió que lo mismo podíamos hacer las mujeres que los hombres. Y me protegió pues casi desde el principio. Y tuvimos mucha relación y mucha amistad el tiempo que duró aquí y hasta después, porque nos mandaba invitaciones para ir al concierto de Palacio Real y todas esas cosas. Como entonces las jornadas eran de mediodía, pues casi todos teníamos pues alguna cosa para arrimar un poquito el sueldo. Yo, por ejemplo, me ofrecieron hacer la exposición de Velázquez, en el Palacio de Velázquez del Retiro, y estuve allí, con algún problema también, porque tampoco me querían admitir por ser mujer. Y entonces don Javier Morales le llamó y le dijo exactamente que si me venía yo, se venían todos los demás hombres que habían mandado para la exposición. Y mis compañeros como Paco o como Santiago me admitieron encantados, o Serafín, o los demás pues te miraban un poco y te decían, pues aquí no ha habido nunca ninguna mujer, poco vas a durar, si llego a durar más no sé, y cosas así. Luego esos mismos han tenido y tienen a las hijas aquí. Es que las cosas cambian. Hoy día yo creo que son más mujeres que hombres los que hay. Cuando yo ingresé, el museo era una parte muy reducida en lo que es hoy el museo antiguo, y lo demás, la parte de Jerónimos o el Casón, bueno, el Casón estaba de museo de escultura, pero de reproducciones artísticas, no eran los originales, que luego empezó ya a cambiar de, pues que vino el Guernica y fue también del siglo XIX, pintura del XIX, hasta pasar a ser luego como está ahora, oficinas y bibliotecas. El museo que yo conocí cuando ingresé y el que hay ahora, pues yo creo que era como más familiar, como más, todos se conocían, casi todos eran, se entraba, quedaba una vacante por fallecimiento o jubilación y entonces se proponía a algún familiar de los que ya estaban. Se propone a don fulano de tal para ocupar el puesto, que don fulano de tal por jubilación cesa o por fallecimiento, y es como entraba el público. Por eso a mí, bueno, lo más que me preguntaban todos, pero personas con las que he tenido bastante amistad, era ¿tú por quién has entrado? Porque no les cabía en la cabeza que entrases por una oposición. Bueno, cuando venían visitas, si era para ver el museo, solían venir los lunes, que es cuando estaba cerrado al público. Entonces había que acompañarle a alguien. Entonces casi siempre los acompañaba yo, a donde ellos quisieran. Por ejemplo, el maestro Rodrigo, pues venía con la señora, como estaba ciego, venía con la señora. Y yo les preguntaba, ¿a dónde quieren ir hoy? Pues a Murillo que lo llevaba. Al estar vacío el museo había que acompañarlos. Y entonces, pues ella le explicaba
pues los colores que tenía. Como había visto hasta los 4 o 5 añitos, había tenido visión. Entonces le explicaba los colores que tenían, la posición que tenían las figuras en el cuadro, tal, cosas que ibas tú también aprendiendo. Pues es que era lo mismo, le daba que fuera Goya, que Murillo, que Velázquez, gozaba de ver la pintura toda en general. El actual rey nuestro, que vino, recuerdo, con su clase, pues tendría 6 o 7 añitos. Y le llamó al compañero para darle unos caramelos y los cogió tan decidido. Luego le tocó subir las escaleras corriendo porque los demás subían, llevaba hacia arriba. Sí, era bastante directa la unión de la Casa Real con el Museo del Prado. Y ahí tengo una de mis primeras anécdotas con el rey de España, porque cuando fueron a ver la exposición allí al Palacio de Velázquez, pues yo estaba en la sala de entrada y me los veo entrar, no nos habían dicho quién venía. Y nos teníamos que quedar después que se cerrase porque venía una visita, pero no nos habían dicho quién era. Y entonces se abre la puerta y me veo aparecer al rey Juan Carlos, que viene derecho a mí. Yo creí que es que venía a saludar a alguien que tuviera detrás. Y me eché para atrás y estaba la pared que venía a darnos la mano a nosotros que estábamos allí mirando la puerta a ver quién entraba. Cosas que pasan. La primera anécdota que puedo contar fue con don Javier de Salas, que vino a visitarle un señor que estaba, las oficinas estaban en lo alto del museo, en la parte superior del museo. Y entonces pues me pidió, vengo a hablar con el director. Llegué, llamé y dijo, mire usted que pregunta al señor Zaragoza, no, el señor Aragón, que si puede pasar. ¿Quién es el señor Aragón? Digo, pues uno de los que están arriba en oficinas. Bueno, dígale que pase. Pasó y al rato me llama y dice, María, haga el favor de pasar. Pasa y dice, aquí te presento a la señora que te ha subido de categoría. De Zaragoza te ha pasado a nombrar a Aragón. Yo creí que me caía ese día. Digo, ya metí la pata hasta adentro. Cuando decidieron el señor Pitandrade y el que entonces estaba de su director, decidieron pues dejar el museo. Pues fue, yo creo que para todos los que estábamos muy cerca de ellos, de Pérez Sánchez o de Pita, un golpe muy fuerte y se decidió pues hacerles una cena de despedida y fuimos, pues eso, fuimos todos y con mucha tristeza, con mucha nostalgia ahora. No recuerdo cómo llegó, pero después de Pérez Sánchez vino el señor Sopeña, Federico Sopeña, monseñor, que no fue, claro, de pintura, pues se valía mucho de los conservadores de preguntar datos de pintura porque él no era su entorno. Con nosotros fue una persona muy agradable, jamás tuvimos una queja de él, aunque no fue muy bien admitido, pero no por ser él, sino por el feo que le hicieron a Pérez Sánchez de destituirlo del cargo que tenía, y luego pasó a ser director después de él, después del señor Sopeña, pero con él también muy gratos recuerdos, sí, se portó, y tengo algunas palabras suyas escritas y algunas cosas. Yo recuerdo mucha relación con
más que con el director, con el subdirector, con don Alfonso Pérez Sánchez, que luego fue director, porque mi padre era de Murcia y él era de Cartagena, y entonces charlábamos de la tierruca. Luego estuvo el de director. Luego he tenido también mucho contacto con don Javier Urrea, que entró de conservador y luego pasó a ocupar más cargos más altos, con doña Manuela Mena, que la conocí antes de ingresar en el museo, venía como estudiante y con ella he tenido pues una amistad, creo yo, bastante afectiva y muy prolongada en el tiempo. Y hasta eso, hasta don Miguel Zugaza. Con doña Manuela Mena tuvimos siempre una afinidad muy grande porque la conocimos pues antes de ingresar ella en el museo a trabajar. Venía a la biblioteca a consultar algún dato, la biblioteca, y después pues recuerdo que una de las pinturas que le pusieron para que ella analizase fue la Inmaculada de Goya, una pequeñita que teníamos allí en el pasillo de donde dirección. Y de siempre ha sido mucha amistad con ella, tanto es así que yo tengo alguna foto de la primera de sus niñas y de ella con el esposo cuando salió en el periódico por su boda. Y me fueron a ver, tuve un accidente de coche y me fueron a ver ella y don Alfonso, los dos, la caja más grande de bombones que me han regalado en la vida. Me llevaron entonces que no podía comerlos, pero bueno, y muy agradable. Pues en la entrega de premios, por ejemplo, para actores o eso, pues venían actores a porrillo, muchísimos, ¿no? Y personas por ejemplo, Camilo José Cela, conmigo fue muy amable, le traje un libro que tenía yo, un librillo, para que me lo firmase y no quiso porque dijo que no estaba completo el libro, porque en época de Franco le habían suprimido algún párrafo o alguna que me mandaría el uno. Y así fue. Me firmó ese, pero me mandó luego el uno con unas notas que tengo por ahí guardaditas en una tarjeta suya, cuando vivía todavía en Baleares. Recuerdo que en 2 años no pude volver al museo a pisar. Yo hubiera seguido, me jubilé a los 70, que fue yo creo la primera persona en el museo que se jubiló a los 70. Y me dijo, señor Zugaza, ¿quién le ha dado usted permiso para jubilarse? Digo, pues usted que lo ha firmado, no lo firme. Que me entero yo ahora que hay personas que con la edad de jubilarse siguen aquí trabajando. Me dijo que quería de regalo a jubilarme, le dije que una foto con las meninas. Me dijo que bueno, llamó al fotógrafo, que entonces estaba aquí en el Casón el laboratorio fotográfico, y hizo que bajase el fotógrafo, que era Carlos Manso, primo de Paco, y me hicieron un montón de fotos. Me puse el uniforme, que entonces ya en donde estaba no llevaba uniforme, porque no tenía dónde dejar la ropa, en fin, que no tenía uniforme, no llevaba uniforme. Y me puse mi uniforme y me hicieron un montón de fotos, y entre las fotos pues elegí una y me hicieron, y me la dieron, fue el regalito.